Anai arrebak ez etzi, sustraia galtzen ez utzi, animak endu nahi degutenei hortzak erakutsi. Herri libre bat iritzi, nahi badegu biharetzi. Armadenetan ziurrena den euskarari eutzi. Herri libre bat iritzi, nahi badegu biharetzi. Armadenetan ziurrena den euskarari eutzi. Dana ez da negargarri, ekainean udaberri. Donian eta lore guztiak zuri berde gorri. Horren beste euskaldun berri, euskara zarra egarri. Gure sustraien bila dabiltza mendi eta herri. Horren beste euskaldun berri, euskara zarra egarri. Gure sustraien bila dabiltza mendi eta herri. Garai hura oso iluna zen, hainbat kontu tabu ziren. Araban oro har eta Zegoitian ere bai. Nagusitzen zen kultura politikoa zen isiltasuna, biziposari gabeko egoera bat, ezta? Eta berdin zen egunerokotasunean edo berdin zen adibidez dantza egiterakoan edo jaiak antolatzerakoan. No hay que olvidar que estábamos en plena dictadura, ¿no? Una dictadura feroz, ¿no? Y que sobre todo en el caso de Euskal Herria se cebó especialmente, ¿no? Intentábamos, muchos de nosotros, utilizar el ámbito de la cultura o el ámbito del folclore también para trasladar una imagen reivindicativa y sobre todo de defensa de la identidad de nuestro pueblo, ¿no? Zegoitian euskaldun zarrak egon bat zirenak, nik batzuk ezagutu izan ditut. Eten bat gertatu zen, belaunaldien transmisioan, belaunaldien arteko transmisioan, eten bat, batez ere beldurragatik. Gazteen artean hasi zen kezka bat pizten eta interesa pizten, eta, mugimendutxoa pizten, baina beti txantxaka, etzen oso bolada edo olatu handia. Y que eran actividades en las cuales, por supuesto, eran folclóricas, pero algunos de nosotros perseguíamos también que esas actividades supusieran también una especie de respaldo a todo un proceso reivindicativo que había en nuestro país de reivindicación de la libertad, no solamente en el ámbito de la cultura, sino también la amnistía o cantidad de cosas. Había gentes que estábamos en todos lados, que estábamos en la Sociedad Manuel 10, pero estábamos también en las primeras gestoras por amnistía que se fueron formando también en nuestro país. La Manuel 10, por los años 60, tenía más actividades que las que tiene hoy actualmente, y distintas, porque tenía teatro, tenía monte, tenía grupo espeleológico, tenía salidas culturales con la famosa Micaela Portilla. La Sociedad Manuel 10 entonces tenía mucha vitalidad y luego nos sirvió mucho para el festival, porque tenía secciones de todo. Cine se creó también, montaña, claro, espeleología, arqueología empezamos. Teatro, coros, danzas, todos estábamos bajo la tutela de la Manuel 10. Pero siempre se nos metía algún infiltrado en la sociedad, a ver si hacíamos policías infiltrados. Tuvimos
duda con uno, que no sé si le llamamos el santanderino o cuál. La directiva de Manuel Yadier era muy fuerte y era de todas tendencias. Estaba el arquitecto Apraiz, estaba Sagarna, el bibliotecario del Ayuntamiento de Vitoria. Entonces, incluso yo me acuerdo de que la Caja de Ahorros, una de las dos, no voy a decir cuál, me ofreció dinero a mí no, a la sociedad, con una condición, de que abandonásemos Manuel Yadier, porque era una sociedad separatista, vamos a llamar, y tal. Y le dijimos que no, que se quedase con su dinero en su caja bien guardado, que nosotros no nos vendíamos. Las cuevas del Gorbea han sido muy conocidas, pero la gente se metía poco. Yo conozco todos los pueblos de allá, de Zárate, Manurga, todos estos, conocían todos la cueva, todos. Pero no entraban más que hasta la plaza de la estación, la plaza de toros, vamos. No fuimos los primeros, porque fue primero el grupo de Luis Sainz, un marianista de Vitoria, empezó Balbino Sobrado. Este hizo las primeras fotos del Gorbea, de las cuevas del interior. En fin, ese grupo exploró las cuevas. Luego estuvo un poco abandonado y nos incorporamos luego nosotros, que las exploramos mejor, ya prácticamente en su totalidad. Bilboko pertsona batekin hizketan, eta bera hasi zen kontatzen nola zegoen leizezulo batzuk, kobo batzuk, hemen inguruan eta han oso jai importante antolatzen zela, eta dakizet, eta zanionik, bai, Mairuela Gorreta, eta baina hori eraban dago. Ez, hori Bizkaia da, ez, ni haserre, hori araban dago, oso gure zen, orduan oso importantea zen, zentzu guztietan. Encontramos primero en el Gorbea unas oquedades en el suelo que nos enseñó Barandiarán, que eran donde pernoctaban los osos. Allá encontramos un cráneo del Ursus Spelius, un fémur, y nada más. Que eso dio origen luego al baile de Mairuela Gorreta, que os contaré si queréis. Y aquí cerca tenemos el Pozo de la Meliturri, que son las lamias, en Oqueta. Luego, quiere decir que aquí hay una tradición ya antes del cristianismo de las diosas de los vascos. Y una de ellas era Mairo. Y aquí ha sido unas tradiciones muy curiosas en esta zona. Se han conservado hasta hace poco. Don José Mel Barandiarán ya las recoge en el año 1922. Recoge unas leyendas en Echagüen sobre la Mairo. Porque claro, dicen que la dama de Amboto venía por aquí, pasaba. De aquí iba a la encontrada. Y cuando pasaba por el monte Aldaya, de ahí encima de Acosta y Echagüen, ahí con las brujas que vienen aquí, porque las de aquí no debían ser muy buenas, sobre todo las de Acosta, se liaban a leches y si había tormentas de pedisco es que habían reñido las brujas esa noche. La calle de la estación estaba llena de agujeros. Y las 6 calles. ¿Qué era eso? Pues que le echaban la culpa a los franceses cuando en la batalla de Vitoria, bueno, cuando estuvieron aquí los franceses durante 8 años, pues que escondieron un tesoro aquí en Francia cuando huían, o sea, en las cuevas de Mairo. Y como vino en el siglo XIX, a últimos, vinieron unos franceses a ver las cuevas, pues pensaban que venían a por el tesoro. Entonces, ¿qué hicieron los de Murva? Contrataron a un adivino para que les diría dónde estaba el oro en Mairo. Hicieron un montón de agujeros y el oro que no aparecía por ningún sitio. Ni la plata, ni oro, ni nada. Ya estaban hartos, le vuelven a pagar otra vez y tampoco. Más agujeros. Al final le dieron una paliza, estuvieron a punto de lincharlo, tuvo que intervenir el ayuntamiento de Ceuta para que no lo lincharían. O sea, para que veas cómo son las leyendas de esta cueva.
antes de entrar a la cueva, pues teníamos que alimentarnos, ¿no? Bien, porque no sabíamos lo que podía pasar dentro. Y paramos en Arcegui, que es la cueva que está inmediatamente debajo de la de Mairo. Y almorzando, medio almorzar, José María López de Lorega, Arias Copi, pensó en voz alta: sería la hostia el bailar a Maya en la plaza de toros de la cueva de Mairo. ¿Pero qué dices? Fue de Copi la idea. Pero luego yo creo que se asustó de la idea. Y entonces le dijimos, nosotros lo vamos a hacer. Y se hizo cargo la sección de espeleología, con ayuda de todas las secciones que os he dicho que había y tal. Y ya en el año 62 empezó Copi. Oye, porque aquí en esta plaza de toros hay que bailar a Maya. Y ya en el 63, bueno, en el 62 empezamos a prepararla, pero no nos dio tiempo a hacerlo, el señor. Se hizo aquí una especie de... un poco de baile, se hizo un día del grupo, con los buzos bailaron 2 o 3, tocó Moraza el chistu y para de contar. Era un momento muy, muy delicado para la gente joven. Y todos teníamos un corazón de vasco terrible. Y entonces la fiesta no se triunfó precisamente por eso, porque la llevamos nosotros. Halako euskal jaiek beti izan dute garrantzi handia. Franco garaian arrazoia oso nabarmena zen. Ze euskal kultura katakunbetan bizi zen. Eta Mario Legorretako kasuan adibidea ezin egokiagoa da. Babesgune garrantzitsua ezinbestekoa, bestela euskal kulturak ez zeukan bizirauterik. Zen simbolikoki, hemen biziri gaude, hemen jarraitzen dugu, eten batekin eta hainbat debeku eta hainbat zailtasun tarteko, baina hemen gaude. Entonces la tenía arrendada esta cueva, ya la tenía arrendada Hernández, era un médico de Vitoria. La arrendó para que no se estropeara esa cueva, porque la gente dice que cada vez que entraba, pues deja, aquí estuvo fulanito, pintaba la pared, hacía sus garabatos, ¿no? Y nos dio permiso al grupo de espeleología para que haríamos lo que quisiéramos aquí. Y cuando se hizo el festival tuvimos que pedir permiso a él también. Estuve yo en su casa, en la casa del médico, a pedirle, a decirle nuestra idea. Y fueron todas facilidades. Nos dijo que hiciésemos lo que eso, no hubo problemas económicos ni de nada. Halako ekitaldiak antolatzeko baimena ezinbestekoa zen. Bestela, hor zegoen Guardia Zibila beti eta bueno, hor kartzelaratua izateko arriskua eta dena, ez da, baina nik uste normalean debeku horiek errespetatzen zirela. Tenemos 2 sitios que había que ir, que era el gobierno civil y luego turismo, información y turismo que era independiente. Pero cuando te lo aceptaba el gobierno, el turismo te lo negaba. O te lo aceptaba el mismo día de la actuación, ya teníamos que suspenderla para otra fecha, tal. Teníamos muchos problemas de este tipo oficial. Y aparte de eso, estuve en Villarreal, en el Gutio, en el cuartel que desapareció. Y le explicamos al comandante pues, que íbamos a hacer un esto y que necesitamos ayuda de eso, porque sabemos que van a ir. Entonces me escuchó todo y cuando terminé de explicarle, abrió el cajón y me sacó todos los números que se iban a celebrar. Eso. Tenían una información perfecta. Amalurraren sabelean uzkur, ilargiaren argiapurraz, gure hatza kanporantz lurrun. Lurraren babesean taupaden erritmoa, baga, biga, iga. Oin biluzietan, bai orduan eta bai gaur,
gainezka datorren sentimendua, sena. Kate, zigor eta zulo ezkutuetatik, iluntasunetik irrintzika. Se pensó desde el principio que había que iluminar la cueva de alguna forma para facilitar el acceso de la posible gente que iría. Cuando se expuso esta idea de iluminar, alguien dijo, pues yo sé que Emilio Álava tiene en su casa, en el sótano de su casa, en la calle Zapatería, un generador de energía eléctrica. Y estoy seguro que nos lo dejaría, para el fin que estamos preparando, nos lo dejaría. Y exactamente, sí, pero una cosa, vosotros venís, lo sacáis del sótano y cuando se acabe lo traéis y lo metéis al sótano otra vez. Lo desmontamos, le quitamos el volante, la dínamo, y ya lo conseguimos sacarlo. Después la odisea fue traerlo aquí. Y la dínamo pues era una dínamo así de grande. El motor era de una triladora, ya te imagino y el volante que llevaba, pues lo desmontamos en piezas y cuando estamos pasando el motor se sale del tablón y se cae a un pozo. Bueno, ya lo secamos, lo subimos aquí, ya se montó el sábado, ya se probó y el domingo empezó a funcionar. Le cogimos a un socio, que era un electricista jubilado, Antonio González Herrero, y este se encargó, junto con otro electricista en activo, de montar el asunto. Poner un motor, meter un motor, hacer un cableado por toda la cueva, bombillas que se fundían. Era el ruido, porque no tenía que pasar el ruido a la sala donde se estaba actuando y tal. Fue un problema, pero Antonio lo organizó todo bien. Con el motor también, nos dejaron el motor. Cegasa nos dejó material. El motor pesaba una tonelada. Era horrible. Subirlo hasta la cueva era un problema. De repente quedarse sin bombillas, pensaban que lo habíamos hecho hacia adrede. Cuando estaban empezando el festival, pues se queda todo. Todas las bombillas eléctricas se fueron al carajo. Y luego tenemos unas baterías, unos focos de baterías. Y eso es curioso, cuando fuimos a pedirlas, estaban en la calle El Cubo, un taller de electricidad. En la oficina tenía el cuadro de Franco, encima de la mesa una estatua de Franco y a la derecha José Antonio I de Rivera. Le decimos que venimos para un festival vasco y nos da de leche, nos da a los tres. Pues no nos puso ninguna pega. Tal, empezó el tío, joder, pues festival. Pues ya, a ver si puedo ir yo. Nos dio las 4 baterías con los focos que tenía de unos coches y que aquel nos solucionaron también la papeleta ese día. Y cuando se lo volvemos, vamos a pagar, le dice, mentira, que ha sido un éxito. Venga, no paguéis. Nada, gratis. Nos encargamos Michel Olivar y yo. Permisos, financiación, publicidad, todas estas cosas. Tal es así que yo trabajaba en la librería Cervantes, en la calle Dato, en la librería de mi padre. Y tuvimos que poner como domicilio la librería, porque atendíamos en teléfonos desde las 9 de la mañana hasta las 8 de la noche. Cientos de llamadas de toda Euskal Herria, cientos de llamadas, pidiendo datos, pidiendo esto. Y a las 8 de la noche pasamos al domicilio de la sociedad, que estaba también en la calle Dato, en 20 metros más abajo. Y de ahí se organizó todos los trámites de esos permisos y todo. Y la financiación, porque no tenemos un real. Pero tenemos la ventaja de que ahí todo el mundo ha trabajado por la cara. ¿Sabes cuánto nos dieron el primer año? Para el festival 5.000 pesetas. O sea, claro,
tuvimos suerte porque la Diputación nos arregló la escalera, nos hizo algunas cosas. Me acuerdo, para el cartel, tenemos que hacer un cartel. ¿A quién vamos a pedir dinero? La sociedad no tiene dinero. Y nos acordamos de la casera. Oye, vamos donde la fábrica de gaseosas, que ese nos ayudará. Ah, pues vamos. Y ahí, muy bien. Probamos todos los ensayos que estaban haciendo para hacer el gin tonic y tal. Salimos medio colocados, pero con el contrato en el bolsillo. Nos pagó el cartel varios años. El primero lo hicimos un cartel sencillo, que tuvo su historia, porque salimos tan orgullosos del cartel que a mí me dejaron un coche, un biscooter, se llamaba, por llamarle coche, porque era una lata. Y fuimos Michel y yo a colocar los carteles por los pueblos. Empezamos por Zuya y Cigoitia. Y cuando bajaba a Yurdín, perdí el control del coche, dimos la vuelta y Michel desapareció. Y estaba en la cuneta con la puerta. Y todos los carteles desperdigados por todo el monte. Fue muy bonito. Nos echamos a reír de ver todos nuestros carteles esparcidos. Y eso nos pasó, nos quedamos en coche, pero hicimos la propaganda. Los hombres de la prehistoria tenían que defenderse unos de otros, igual que hacen ahora, desgraciadamente. Eso ha existido siempre. Y de ahí la danza de Amaya pues, se basa en que son dos bandas diferentes y luchan entre sí hasta que una vence al otro. Y nos quedaba a nosotros el buscar alguien que nos enseñaría de una forma muy concreta y muy buena la espatalancha de Amaya. Entonces juntamos con Sabalza, que era el que nos ayudaba. La espatalancha maya era una idea original de Copi, que cuando decían, oye, aquí la espatalanza tiene que salir perfecta y tal. Y se hizo, y fue emocionante, o sea, ese ya era el número fuerte de todos los años. Ensayando 2 semanas antes, a ver qué se podía hacer. Con un director, como he dicho antes, Zabalza, que se las sabía todas, pero había gente entre los espeleólogos que no eran lancharis. Había 1, 2 o 3 que no eran lancharis, y entonces esa gente hubo que enseñarles en muy poco tiempo para que por lo menos se moverían. Nos quisimos vestir con las pieles para esa relación por cueva-hombre, pues simulando que éramos los hombres prehistóricos de aquel tiempo. Teníamos el grupo Danza Chirimbí, también del ayuntamiento, y que nos prestaron algunas pieles que tenían ellos también para bailar. Algunas que faltaron se alquilaron en Casa Juanita, una empresa de disfraces que cita en Donostia. Y después para las barcas, en vez de calcetines, llevábamos pieles de conejos, que daba una rusticidad terrible, era muy bonito. Que nos volvimos locos buscando a carniceros para que nos diesen las pieles de conejos. Y luego alguien que dijo, oye, y con pelucas también, porque antes no había peluqueros, había que el pelo largo. Y nos pusimos unas pelucas que también alquilamos en Casa Juanita. Y la anécdota es de que estábamos bailando y no nos conocíamos unos a otros. Nos patinábamos mucho porque estaba todo lleno de agua el sitio para bailar, y tuvimos que traer 2 sacos de serrín, que probablemente lo cogeríamos de tu casa. Sí, exactamente. Y me acuerdo que subía la gente con todo el sudor pegado, todo el serrín a la camisa. Sí, eso ya recuerdo. Hice un pequeño guión, que se me ocurrió a mí, mi imaginario 100%, y se lo di a Luis Aramburu, el compositor de música. Este hizo la música de la caza del oso, y nuestros danzaris de la sociedad ya se encargaron de ejecutarlo, el baile en la plaza de toros.
me acuerdo que era un cuerpo de arcilla y con el cráneo auténtico eso tiene categoría, tener un cráneo auténtico. El número que no ha faltado en ninguna de las ediciones de las Euskalhaias, la danza de Amaya. Copi tiene que estar muy orgulloso de eso. Las danzas prepararon su número, la coral tenía su sexto, los montañeros de Manuel y Adir, que eran un montón, se encargaron pues de llevar de los autobuses que venían de todo Euskal Herri, a llevarlos por monte, guiarles y tal. Dentro de la cueva se encargaban los espeleólogos que hacían de acomodadores, de asentar a la gente, de que si alguno quería salir y tal, los que conocían con sus carburos, pues se hacía el recorrido. Los recuerdos se amontonan todos de tal forma, pero fue impresionante la cantidad de gente que se tuvo que quedar fuera porque no cabía dentro. Luego ya posteriormente pues se fue acomodando un poco más el lugar, entraron después igual 3 o 4 veces más que el primer año. Se cantó en el Monte Gorbea, pero con el autor de la canción, Urquijo, de Llodio, que estuvo presente. Luego, ¿cómo se llaman estos? Urko me parece que fue, cantando el Nik Euskaraz, sus zergatikes. Se hizo tan popular en Vitoria que se cantaba en todos los sitios. Fue un pinchazo del euskera muy importante. Pero Orenchis, muchos, pero algunos ya también, ahora Euskadi askatuta, salía que eso, bueno, eso era pecado mortal. Fueron todas las autoridades, el gobernador civil, el alcalde de Vitoria. Tocaron en la Urja Unag, la gente se empezaba ya a poner nerviosa, se apareció alguna icurriña y todo el mundo pues marchó muy contento del festival. El primer año, cuando se cantó el Agur Jaunag, se levantaron todos, menos la señora del movimiento. En fin, cosas de entonces. La gente salía emocionada. La gente salía, luego se ponían altavoces porque se oían en la calle. Y ya todos los últimos años se ponían unos potentes altavoces que se oía hasta de las canteras. Se oía estupendamente. Aritze der bat bada gure mendietan, zazpia darrez dena zabaltzen aidetan. Frantzian, Espainian, bi alderdietan, hemen 3 eta 4 bata zazpietan. Había mucho policía, ¿eh? Claro que había policía. No se lo tenían todo muy consigo. Además iban disfrazados, pero como llevaban calzados, iban con la... ¿Te acuerdas que iban con las botas de...? Sí, se notaba. Pues mira, ¿dónde está la Guardia Civil? Solían subir hasta aquí arriba, pero lo malo que teníamos es que subían de paisano. La brigadilla venían todos de paisano. No sabías que, bueno, se ven a kilómetros, porque te venían con zapatos al monte. La mayoría de ellos daban la nota. La víspera del festival solíamos dormir en la parte de las canteras. Ahí solía haber una especie de campamento que organizábamos con tiendas de campaña y había una especie de bailogorreta bis, ¿no? De inicio, de precalentamiento, y había casi una fiesta toda la noche, y allí estaban vigilando lo que se hacía y tal, ¿no? Y controlando la gente que subíamos a la noche, o gente que subía a la noche a las cuerdas, ¿no? Pasamos la noche en el Covachón pues para preparar las cosas para el día siguiente y tal, y allá tenemos la cena, y después de la cena pues buena juerga, todos cantando y tal, y entre las canciones y el pacharán, de repente salieron unos guardias civiles entre el follaje y nos detuvo a todos. Manos arriba, quietos todos, tal. Y nos quitó el documento, el DNI. Subí encima de la cueva, busqué a la Guardia Civil, a la pareja, y allá estaban sentados al amanecer, abrigados y tal, y
y estuve hablando con ellos, estuvimos conversando y lo convencí de que no estamos haciendo nada malo, que estamos preparando el festival y tal y cual. Bueno, hablamos y al final bajó hasta la cueva y repartió otra vez, devolvió el documento. Que por cierto nos echaron una multa por gamberradas. Pero vamos, con eso salvamos la situación. Nos pedían a la sociedad mandar la traducción de las canciones. Y era más curioso. Y resulta que los tíos que mandaban aquí para oírla, ninguno sabía euskera. O sea, la brigadilla que ya no tenía ni idea del euskera ni por asomo, ni traían traductor. Y cuando oían palabras así, etas y todo eso, se ponían, los tenían a y se quedaban así más, que están diciendo estos. Había un delegado de información y turismo que llamaban, que tenía la oficina en la calle Ato, y se apellidaba Blanco, se apellidaba, y había que llevarle allí todas las letras de todas las canciones que iban a cantar aquí dentro, pero había que llevárselas traducidas a castellano. Y yo recuerdo que había muchas letras, la mayoría de ellas, que había términos, palabras en los cuales se hablaba de askatasuna, se hablaba de libertad, y entonces, este hombre le decía, oiga, no, esto no se puede decir. ¿Cómo? Pero si esto es una canción, es decir, que no, tráigame unas letras donde no aparezcan estas palabras. Tendrías que ir nuevamente a la oficina, claro, ahí no había ordenador en aquella etapa, tenías que volver a escribir a máquina la misma canción, quitando la palabra askatasuna, libertad, y entonces te daban el permiso. Es decir, bueno, luego, por supuesto, los abeslaris cantaban la canción como era, ¿no? Al tercer año ya prohibían, no dieron los permisos para hacerlo. Sí, hubo eso, que prohibieron unos años. Tuve que ir a la comandancia de la Guardia Civil aquí a decirles que no, que para que no haya cristos que no aparezca la Guardia Civil. Y entonces me dijo el comandante que bien, pero que como se meterían con la Guardia Civil, que actuarían ya, pero de una forma ya muy dura. Habría muerto, me dijo. Suaren inguruan oinen kolpe eta saltoak. Mina eta esperantzaren omenez erredira egurrak eta ezurrak sinesteagatik gure herrian. Laga, boga, sega, belaunaldiak eta belaunaldiak. Suaren inguruan itzalak luze eta zabal. Geureaz borrokatu eta ikaratu ez ezagunaz. Sorginen esanak eta elkarri entzuteak eroan gaitu argirantz. Sasi guztien gainetik eta laino guztien azpitik. Geurea defendatzeko indarrak. Históricamente la Sociedad Manuel Iradier ha sido una sociedad montañera y hasta el año 70 aproximadamente, pues su única actividad fundamentalmente era el montañismo, la espeleología, tenía el coro Manuel Iradier, aunque actuaba de manera independiente de la propia sociedad, y hay una etapa a partir del año 70 en la que entramos una serie de personas más jóvenes y que intentamos darle a la Sociedad Manuel Iradier un carácter diferente, ¿no? No solamente iniciamos la Euskal Jaya, o reiniciamos, mejor dicho, la Euskal Jaya, ¿no? Organizamos la primera feria del libro y disco vasco en Gasteiz, también bastante perseguida por las autoridades gubernativas de entonces, o la Umen Euskal Jaya, que también fue organizada por la primera Umen Euskal Jaya, por la Sociedad Manuel Iradier, que concentró a una cantidad de grupos infantiles de danza del conjunto Euskal Herria. El Festival de Mairu Gorreta y el Festival Infantil movía mucha gente. Incluso en algunos festivales de estos tuvimos bastantes problemas, sobre todo en el año 76. Me parece que no nos querían dejar pasar. Sí, bueno, el año 1976, que fue la etapa ya que se atisbaba un poco el final de la dictadura, sí que fue también una explosión de libertad no ya tan contenida como la que pudo haber sido hasta el año 75, ¿no? Y por lo tanto hubo también miles de personas dentro de la cueva y ya el número de icurriñas yo creo que era una por persona, era una actividad muchísimo más reivindicativa y más, yo diría más abierta, con menos miedo.
por decirlo de alguna forma, ¿no? Cuando ya había terminado el festival, que la gente iba saliendo, nos estaban poniendo una icurriña arriba de la cueva y cayó una piedra y le dio a un chico que lo mató allí. Yo recuerdo aquel festival, el año 76, en la que algunos chavales colocando una icurriña en la parte alta de la gruta, alguna piedra se movió y uno de los chavales que había, creo que era joven, 17 o 18 años, se le cayó y al cabo de unos días falleció en un hospital de Gasteiz. Bueno, fue un accidente desgraciado y que se conmemora con una placa a la entrada de la cueva, ¿no? Hirurogeita hamabost, hirurogeita hamasei garren urtea izango zen. Kontaktua Gorka Kener izan zen. Gorka Kener izan zen. Eta nik gogoratzen naiz kantaldi bezperan Gasteizen lo egin genuela, lagun baten etxean, Gorkaren lagun baten etxean, orduan ere gure lagun bihurtu zen, Agirre izeneko bat. Agirre emerikoa, zirizatzen duten. Eta antxe lo egin nuen eta goiz denbora ederra zen, guztiz. Goiz partean atera ginen, kotxez, baina gero kotxea nahiko urruti utzi behar zen eta oinez, ibili behar zen. Kirola egin behar zen kantatu horreti, hori gauza berezia zen, Nik uste dut handik pasatu zirela, okerez baldin badago, lete bat, lertxundi bat, eta okerez baldin badago urko ere bai. Garai hartako kantariak, kantaririk ezagunenak handik pasatu ziren, ezta? En aquel momento prácticamente todo el grupo es Docamairu, que fue el primer grupo musical un poco que nació en la etapa de los 60, pues pasó por las cuevas de María Logorreta cantando. Yo no creo que se atendía mucho a las canciones, ni de Saber Lecte, ni que la Boa, ni de Benito Lertxundi, o Luz de Siriondo. Yo creo que se atendía mucho más todos los gritos de reivindicación, de libertad, de amnistía, de cantidad de cosas que se oían en esta gruta, ¿no? Guzti hau gertatzen zen, Franco hil baino lehenago. Beraz oso komplikatu da zen, eta oreka batzuk egin behar ziren, jaialdiak baimena izan zezan, eta bara, ez da, ekilibrio eta oreka horietaz ondo goratzen naiz eta jabetzen naiz. Eta giro politikoa, noski, claro. Momentu hartan, pentsatazu, 1975, jendea zegoen, noiz oiu egin behar dudan, eta eta ikurriña aterako zen edo ez, eta. Egia esan, horako esperientzia askorik ez dugu egin, ez? Hori bat izan da, nire usterik ez gogoratzen. Eta jendea, toki guztietan, ez? Goian, saetxean, eta argiekin ere, etzegoen, oso, bazterrak etzean oso argituak, ez? Orduan, jendea mugitzen zen, ematen zuen, alako, ez dakit, itzal batzuk edo mugitzen ziala edo. Garai hartako kantaldietan ere, kantu berezietan pizten zituzten beren argiak ere, oso polita zen, baruan han ikustea. Oso, nola esango nuke, oso atabikoa, oso telurikoa zen dena, ez da? Gu kantariak, kontestu horretan, nahiko bitxik gertatzen ginen, ez da? Kubazulo batean, eta halako misterioz jositako giro batean, ez da? Bueno, la reivindicación aquí era fundamentalmente los gritos habituales, los que hay escatuta, las icurriñas que de repente salían en diferentes lugares de la cueva y por lo tanto eran actividades, pues que eso la gente se olvidaba de quien cantaba en aquellos momentos, ¿no? Y se fijaban las icurriñas que iban saliendo, que muchas veces también tenemos que reconocer que algunos de los que organizábamos el festival éramos los que introducíamos las icurriñas o la propaganda dentro de la cueva, ¿no? Es decir, que hacíamos un poco de todo, ¿no? Jendea joaten zela batez ere bere zerbait adierazteko, adierazi nahi zuen ura, nolabait aizeatzeko, ezta. Hubo todo un control de lo que era esto de María Logorreta, pero hubo también un intento por parte de un intento burdo por parte de las autoridades gobernativas de que se les invitara a venir a ver el festival, ¿no? Yo recuerdo que un gobernador civil que me llamó a su despacho para decirme que nos darían el permiso si había una invitación oficial para que él pudiera
asistir en un lugar visible al Festival de Marilogorreta, ¿no? Yo me limité simplemente a decirle que la entrada era libre, que si quería venir, allá él. Pero que yo no me responsabilizaba de lo que le llamaran, ¿no? Franco hil eta gero, horre egon zen berpizkunde bat, euskal kulturarena eta euskararena. Eta askorentzat deskubrimendu bat izan zen, ze ez zuten referentzi zuzenik euskaren ingurukoak. Desde que acababa ya teníamos que empezar a preparar todo para el año siguiente, porque no podíamos dejar nada en la cueva de lo que se preparaba, ¿eh? Y debido a eso, la democracia estaba ya instaurada, con sus más y sus menos, y entonces se dejó de hacer. La última que hizo la sociedad, Manuel Yadier, fue la del 82. Y fue en el año 90, cuando los de Cigoitia pues no querían quedarse sin aquel festival, que son los vecinos de allí, de la cueva. Y entonces tuvieron además el detalle de venir a decirnos si podían ellos poder hacer en las cuevas otras euskalhaias. Y ahora está incluida en la programación del Cigoitia Euskara. La Asociación Oqueta nació a la par o con el deporte rural. Tenía muchísima fuerza en aquellos años y el ayuntamiento nos pidió que haríamos una asociación para echar en marcha un proyecto que tenía de piscinas, de centro cultural, de relatos de futbito, de pelota y luego pues cosas culturales, semanas micológicas. Y alguien que se llama Pedro Mari, dijo: ¿por qué no hacéis en la cueva, retomáis lo que se hacía de la euskalhaia? Y nos pareció muy buena idea y de ahí salió. Y la verdad es que ha merecido la pena. Eta garaia haietan, Arago euskarazera, nafarroinezera, herri urratsera, euskaren aldeko mobidetara, poliki euskalduna egiten, eta gero ja euskalzalea, ez? Eta gero pentsatzen duzu, nik euskaraz bizi nahi dut, eta Zigoitean egin behar dugu zerbait euskaren alde. Jendeak geratzen zela flipatzen ingurua eta tokiarekin, eta giroarekin, izan da beti erreindikazio bat, baina jai moduan, gure ganatzen etxaiak ere. Ha tenido
muchas cosas para la gente de Zigoitia que le ha servido pues como ayuda para que el euskera y el sentimiento vasco pues siga para adelante. Jo, txikitatik, nik uste etapa desberdinak, gurasoekin igotzen ginen, familia giroan, eta gero gazte hauak egiten garen bitaraenean, ja beste ikuspuntu batetik, eta gero ja lantaldean sartzen zara, eta ja antolakuntzan, eta ja lan bezala ere hartzen da, disfrutatzen duzu, baino bestera batera igual. Baita ere, Lapurdita Nafarran, baita ere, Lapurdita Nafarran, baita ere, Araban bagaren, baita ere, Laudion bagare, guztiok gara euskaldun, guztiok anaiarre bagara, naiz eta hitz ezberdinez, bat bera dugu izketan, guztiok gara euskaldun, guztiok anaiarre bagara, naiz eta hitz ezberdinez, bat bera dugu izketan. Bilbon, Guggenheim, eta Parisen, Eiffel Dorrea, Zigoitian? Eta New Yorken, Dorrebikiak, Talde bat gara, norbanakoek osatzen dugunak, zigoitiarrak, eta titulo, pertsonalean gehien bat. Orain arte egin izan duguna da urtero 2 asteburu, irailekoak, lehenengo eta bigarrena, eta euskara sustatzeko eta erabiltzeko ekintza desberdinak. Lehenengo asteburuan normalean egiten da larunbatean korrika bizikletaz, herri gehienetatik, 17 herri dira Zigoitian, eta guztietara denborarik ez du ematen. Aukeratzen den herrian egiten da askaritxo bat, parrillada bat eta gero dantza plaza bat, hor eguna amaitzeko. Gero igande horretan, mesa apaisak euskeraz ematen du. Orduan nik uste dela urtean egun bakarra mesa euskeraz
egiten dena. Eta Lai dantza taldeak egiten du erakustalditxo bat, hemengo dantza taldea dela, Sigoitikoa, eta pues, pikote baten ondoren gutxi gorera asteburua amaitzen da. Bigarren asteburuan egin izan dira gauza desberdinak, pues, urte batean igual Artxaitzakur erakusketa, gero beste batean traktore froga, gero igandean egun handia izango litzatekena pues, Mairugelorretako euskal jaiarena izaten da, bigarren igandean normalean. Eta bertan Kike Amonarri zen, guatzerez, elkarrekin joan ginala eta harritu eta pixka bat hor goraino jutea eta igoztikuten Land Rover batean. Guk danekin flipatu genuen. Bueno, Xabirekin jotzea, ja izan zen kristona, eta hori, Kike ere, dana oso polita, dantzariak, txalapartariak, bertsolariak. Ze harrera egon zen, asko gustatu zitzaiten, ez? Jende guztiak abestu zuen erekin batea, gainako bazuluan olako eko polit bat sortzen da eta horrekin bintzat asko oroitzen naiz. Zailtasuna, kasu honetan ez darrez, porque herrikoak egiten dute dena, ez? Zailena nik uste dela instrumentuak eta instrumentu baino gehiago altabozak, bateriak dena prestatzea, ze barruan ez dago argindarrik eta zer. Guk erabili genituen Manueli Daierreko kableak, oso lodiak eta kriston rolloak hemendik mugitzeko dena, lana oso handia zen. Orain gaur egun egiten da bateria batzuekin, orain urte askotan hau antolatzen, orain asko zerrezagoa da. Bertak juten zea eta harritzen zea, dena daude erabat hortara eta laguntzea eta dena ondo ateratzea eta ze nola eramaten duten dena batea, ez? Hoi herriak lortu du nik ustetan beste urtetan biziri jarraitzea. Eta, zalantza barik, horrek egiten dio mesede izugarria, bai euskerari, aldarrikepenari eta dana, ez? Bai irudizia dela leku mitologiko batean, ez? Da gauza oso berezia. Bai, eta hemen behak inaudiare, justu egun hortan ezagutu nuen, da... Zoritxarrez berantzako. Eta batez ez zorionak hori antolakuntza osoari eta hau posibiliten duten danei, ez? Bederatzeron da 88 urtetik ona Sigoitiak hartu zuen bere gain euskal jaia eta gero egiten diren beste gauza, baina gehien bate Mairugelorretako jaialdia. Eta hor elkarte desberdinak parte hartu zuten, Sigoitiako jende asko, baina gehien bat elkarte batzuk, gero udaletxak finantzatzen zuen, baina 2009 urtean, garai hartan zegoen Eusko Jaurlaritzak informe tekniko bat egin zuen. Ikuskizunetarako lokalen baldintzak kontutan hartuta, kobasuloak hori betetzen ez zuela ikusita, kontrako informe bat idatzi zuen, orduan horre zalantza asko sortu ziren bai udaletxean, bai taldean, eta hor inflexio puntu batera iritsi ginen. Hor hasi ginen Sigoite Euskaraz talde bezala antolatzen norbanako moduan, zer egin genezaken legalitate edo debeku edo dena zelakoaren aurrean. Orduan urte horretan, 2011 urtean, denbora faltagatik gehien bat eta izan zelako pixkat palo, berri hori jasotzea, kanpoan egitea erabaki genuen, badazpada edo segurtasunagatik edo dena aldelakoagatik. Berriz bildu ginen eta erabaki genuen
barruan egitea, hala edo nola, udaletxearen finantzaziorik gabe, eta norbera bere ardura du moduan gertatu zitekenaren gain hartu. Esan ezin daitezken azkinaren mekanika, orekaren desoreka bizitzak baduzatu. Uminatua ederrez zainigarri, berezi egiazko momentuak zoriak, zorien zaurizuria zoroen zerua zoru, zirien zuloan zauden norbaitek esan zuen, eta izaren ostean. Huelga izan horrela, Lo cierto de todo esto es que es un festival que ha quedado en la memoria de muchísima gente, fundamentalmente de la gente de mi generación, ¿no? En la que vio en aquel festival que se organizaba en aquella etapa tan complicada, pues una especie de espita, de salida de muchas emociones y muy reivindicativo. Y al final salías de la cueva después del festival y siempre te encontrabas en el camino gente repartiendo propaganda de todo tipo, ¿no? Es decir, que al final era todo un proceso que creó, yo creo que creó una imagen muy importante en nuestro país, ¿no? Gauza asko, sentimendu asko, lan asko ere antolakuntza partetik, baino erreferente bat Araba mailan eta Zigoitia mailan zer esanik ez. Gomendagarria etortzea, inoiz ez den egon pertsonei eta egon dena ere, ze urtero errepikatzen du jende horrek. Daukan historiarekin eta ikusitan tokia den, eta jendea etortzen dela eta egun pasa polita dela eta ez dugu galdu behar. Momentuz, gaztea naiz eta segitzeko asmoa dut, baina, atzetik handatozenak ere ikasi beharko dute eta bizirauteko jaialdi honek. Transmisio horrek ematen digu postasun handia, guk egin genuen ilusio handiarekin, orain egiten dute ilusio berdinarekin oraingoek ez. Penalitaike deus ez egitea hor, ni mantentzearen alde nitaike, bai kantaldiak, bai dantzaldiak, tokia zoragarria baita eta badu misteriozko zerbait. Adierazpen kulturalak mota askotakoak dira eta mundu mailakoak, mundu globalizatu batekoak, baina betikoek ere, betiko adierazpen kultural horiek gorde behar dute beren lekua. Porque lo que no podemos perder nosotros es las raíces de la tierra. Si quitamos lo abandonamos, perdemos algo de nuestro. Y Mairo ha sido, como te he dicho antes al principio, ha sido hace miles de años la diosa Mairo, ¿no? Las lamias, las brujas. Ahora estamos en la época moderna. Hay que adaptarlo ahora. No vamos a estar allí en pies aquí descalzos, ¿no? Y asando ahí un conejo. Nik uste dut hemen ez dela ibili behar gauzak nolabait errepikatu nahia. Belaunaldi berriek bazuek egingo dezute, bazueri konbeni zaizuena. Tokia hor dago, giroa bestelakoa da. Garapen hori eman da, pauso hori eman da,
eta egingo dezute zuek, belaunaldi berriek, zueri konbeni zaizuena. Toki berdina baliatuz, aprobetxatuz, baina zuen arara, zuen moldera, euskaltasuna zuek sentitzen duzuen moldera, eta guk gure garaian sentitu genuen moldean kantatu eta parte hartu izan genuen bezala. Euskara guretzat idioma bat baino askoz gehiago da, ezta? Da nortasun baten adierazgarri nabarmena eta norberaren identitatearen ezaugarri garrantzitsu bat, ezta? Plazara eraman behar dugula ere. Osea, jaia oso polita da, oso pozik gaude egun hauetan, baina uste dugu ja hemengo Euskal Egun hori eraman behar dugula etxetara, herrietara eta plazetara eta alba da gehiago erabili Euskara. Etorkizunan ikuste oso oparoa datorrela. Oparoa gure eskuetan dagoelako eta gure eskuetan eta gazte jendearen aldetik ikusten dudala gogoa eta maila profesionalean ere prestakuntza handia eta halako dinamiketan ibiltzen den jendea prestatua dago. Geurea defendatzeko azkeneko lekutik gatoz. Hil ala biziko letagindun aho barru ezeetatik. Egun eta gau hutsak, zai, zoi, bele, eguzki eta ilargi beteak amestuaz, haiei dantzaz eskaintzeko euskal gogoaz. Eta horregatik, putzu sakon eta ilun ura entzuten da, oraindik, dantza erritmoa bihotzetan, iluntasunetik argitasunera. Con esta actividad que se hace de la Euskal Jaya, pues no voy a decir que sea como tan importante o tan conocida como la Cruz de Correa, pero para mí Mairu es muy importante, ¿no? Es donde me gustaría que estaría reposando mi cuerpo, mis cenizas. Es una cosa maravillosa. Montegorbea y Marilogorreta es un aspecto más de la identidad de nuestro país y de nuestro pueblo. Por lo tanto, las cosas de Marilogorreta significa también en su momento un descubrimiento, ¿no? de algo fabuloso y que desgraciadamente el estar cerrado desde hace ya un tiempo sin posibilidad de que la gente acuda allá, yo creo que le está quitando la importancia que en su momento tuvo, ¿no? Marilogorreta es una cueva que me ha enseñado mucho. He aprendido a andar en las cuevas bien porque tiene dificultades según quieras. He disfrutado mucho en la cueva y quizás me obsesionó demasiado. He estado años pendiente, no hablamos de otra cosa más que de la cueva. Tal. Fue muy importante. Miras para arriba y dices, se caerá algún... ¿Nos ha pasado alguna vez a nosotros? ¿Se caerá algún trozo y nos jorobará? Sí. Y que luego subes hasta las capillas y está tan bien para subir, no sé cómo decir. Y eso te puede. Es una cosa que dices, joder, qué pocos somos comparado con la naturaleza. He estado aquí cientos de veces dentro de esta cueva. He pasado noches enteras dentro. Y ahora cuando subo, me entran ganas de llorar. Cuando entro dentro. Cuando veo todo pintado, estas latitas rotas, destrozados sitios. Aquí estoy fulanito, aquí pintado un pene, aquí... Y estoy muy orgulloso de la decisión que tomé de meterme en Manoira 10 para hacer eso y otras muchas cosas más que hacíamos, porque ha sido mi vida ha rondado siempre por estos temas y en estas actividades. Y Marilogorreta como festival supone de manera fundamental una explosión de reivindicación de libertad, mucho más que lo que es la imagen de un festival folclórico. Es un resurgir de la cultura vasca. Cosas que están olvidándose, que se están perdiendo, se han recuperado otra vez. Como la música antigua y la camaradería que se vive en un festival de estos. Gente de todo Euskal Herria que nos juntamos. Casi por primera vez, porque antes no conocíamos que si los navarros, que si los franceses, que si tal, los de Parralde. Hemos disfrutado mucho todos juntos. Lantaldean gauden jende guzti hori aipatzea, ez? Horre lan asko dagola, ikusten ez de lan asko,
bai Euskal Jai egunean bertan eta bai beste 2 asteburutan egiten diren ekintzetan. Argiaz arduratzen den jendea, soinua, jende hori ez da ikusten, baina kresto lana da. Orduan, aipatu nahi nuke hori. Eskerrak jende guzti horri. Bestela jai hau ez litzateke posible izango. A la gente de Gopegui, gracias por todo su trabajo y empeño. Gracias a ellos se mantiene y gracias a ellos Mairú ha sido Mairú desde Oqueta y desde Cigoitia. Y a Javerico, que sabemos que está ahí y que nos ayuda con todos estos proyectos. Ondare bat bildu dena, goxo gizaldiz gizaldi. Bidezidor malkartxuak, Aristieta pagadi. Tako babat askatasun, bizita kulturemari. Argitasuna emanez, garaiko ilunpeari. Zenbat kantu, zenbat dantza, ta zenbat gora Euskadi. Segi dezagun dantzatzen, segi dezagun kantari. Jarraipena emateko, Mairukoak elarreari. Jarraipena emateko, Mairukoak elarreari.